tiene vaso sanguíneo? La dermisina. Entonces, lo importante de saber bases de ciencias médicas y de salud es saber cómo yo voy a manipular los tejidos. Porque voy a manipular piel, porque voy a manipular uña, porque si tengo una úlcera hasta el hueso puedo llegar a ver. Y ya yo debo saber cómo está estructurado. ¿Ok? Entonces, unidad funcional, la célula. Microscópicamente nosotros vemos una sola o un conjunto pequeño de ellas. Macroscópicamente vemos el sistema o el órgano. El tejido lo vemos en microscópico porque podemos ver todo eso. En cuanto a la forma, ustedes lo van a ver en su módulo de morfología, morfo de forma, lo pueden anotar en su glosario, morfo de forma. Nos vamos a detener en la forma de cada tejido. Hoy no lo vamos a ver. Hoy me interesa que ustedes entiendan la fábrica de productos para que esté presente la vida, para que se produzca la vida. Y para que ustedes se den cuenta que si, por ejemplo, tengo una onicolisis, lisis de muerte, onico de uña, es porque esa uña está desvitalizada. Si yo tengo una uña desvitalizada, está sin vida. Si yo tengo una uña sin vida, ¿para qué yo le voy a aplicar algo directamente a esa uña si no tiene vida? No me va a hacer ninguna reacción porque no tiene vida. Para yo poder realizar la regeneración, yo tengo que ir al centro de producción de la uña para yo lograr que crezca uña con vida. Miren la diferencia. ¿Sí? Ok. Vimos entre las organelas la membrana plasmática. La membrana plasmática, dijimos que era una barrera que mantenía un citoplasma que era acuoso, gelatinoso y que adentro estaban las organelas, ¿verdad que sí? Y que ella iba a ser una barrera, a pesar que es sólida, permeable al mismo tiempo. Puede compartir cosas, productos, insumos hacia el exterior o hacia el interior. Y que bueno, afuera tenía todos estos ingredientes que eran azúcares, carbohidratos, que ayudaban a la señalización para producir esa comunicación entre una célula y otra, que son de distintos tejidos. ¿Escuchan bien? Son células de distintos tejidos, no son iguales, ¿verdad? Pero van a tener una comunicación. ¿Bien? Ok. Seguimos. Vamos a hablar de una de las primeras organelas internas que se llama mitocondria. La mitocondria parece un frijolito. La mitocondria es una de las organelas más rudimentarias de la biología. Incluso, si ustedes se dan cuenta, cuando vemos la foto de una bacteria, es igualita, ¿verdad? Pues la bacteria, o mejor dicho, la mitocondria, se dice en teorías biológicas que en realidad es una especie de bacteria que está allí. ¿Por qué? Porque ella tiene procesos propios. Y ella es el centro de producción energética. Ella es una planta eléctrica. Procesa energía. ¿Sí me escuchan bien? La mitocondria es un proceso de energía. La célula, las industrias necesitan energía, ¿verdad? Necesitan luz para funcionar las maquinarias, ¿verdad que sí? Y hay servicios de electricidad. Aquí en Venezuela están los servicios de electricidad del centro, todos estos, ¿verdad? Que son productores de electricidad y distribuidores de electricidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que prendan las luces, para que las maquinarias puedan funcionar y se produzca en cada industria su rubro. ¿Sí? Aquí estamos igual. La mitocondria produce energía. ¿Produce electricidad? No. Ahí no está mandando electricidad. No es así. Ella produce algo que se llama
ATP. Si puede ser, lo escribes por el ATP. S, que es en nombre, esa es la abreviatura. El nombre científico se llama adenosín trifosfato. ATP, sí. Llámenlo ATP. El nombre es adenosín trifosfato, pero para nosotros podemos llamarlo ATP. Esa es la energía. Y esas son pequeñas moléculas chiquiticas que van saliendo en producción. ¿Ok? Aquí en la imagen podemos ver entonces muchos nombres, ¿verdad? Que dice que hay crestas, que hay membranas, que adentro tiene ADN, que tiene gránulos, que tiene ribosomas. ¿Qué es eso, doctora? ¿Qué es eso? Porque no estamos estudiando la empresa de la mitocondria, ¿verdad? No. Lo que nos interesa saber es qué produce. ¿Cómo lo produce? Eso no lo vamos a ver. Produce ATP, la energía de la célula es ATP, lo que nos mantiene vivos a nosotros es el ATP. Si una célula se muere en las mitocondrias, se apaga la ciudad y muere. No hay electricidad. ¿Sí? ¿Es importante la mitocondria? Hay alimentos que nos ayudan a mantener mitocondrias en cada célula. Hay vitaminas que nos ayudan a mantener los niveles de ATP en el cuerpo. Por eso, vamos a colocarte vitamina, vamos a colocarte oligoelementos, todas esas cosas ayudan a la producción. Bien, ATP. Ok, retículo endoplasmático. ¿Por qué se llama endoplasmático? Endo, adentro, plasmático, del plasma. ¿De qué plasma? El citoplasma. Quiere decir que es un retículo que está adentro del citoplasma. Listo. Aquí. Ok. Vamos entonces a hablar de la estructura y a entender un poco el retículo. La célula, vamos a ver aquí. Esta es una célula, ¿verdad? Este es un núcleo, la célula es así. Y la imagen nos decía que había dos organelas así, ¿verdad? Los dos se llaman retículo endoplasmático o el retículo endoplásmico, es lo mismo. Lo pueden conseguir de acuerdo al autor que ustedes tengan. La diferencia es que existe uno liso y uno rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque si nosotros lo vemos en el microscopio, lo vamos a ver así. Se ve igualito. En una foto en microscopía se ve así. Es igual, pero como con unas cositas arriba. Puro puntico, puro puntico, puro puntico, puro. Se ve igualito. ¿Qué son esos punticos? Proteína. Proteína. Doctora, y entonces si este tiene proteína y este está con la proteína, ¿qué hace el otro? Tiene lípidos. Entonces, el liso va a producir grasa y el rugoso me va a producir proteína. Pregunta de examen. Pregunta de examen. La célula de queratina que está formando una uña, en su interior va a tener retículo endoplásmico abundante. 2 puntos. Liso, rugoso, mitocondria, arroz. ¿Por qué rugoso? Porque es proteína. ¿Y por qué proteína? Porque ella necesita producir proteína para estar durita.
Listo, eso es todo. O arroz, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Porque su función es proteína. Entonces, la célula va a tener en su interior aumento de industrias de acuerdo a la función que ella produce. ¿Sí? Si es una célula de proteína o de sostén o dura, va a producir proteína. Por el contrario, si es una célula blandita, si es una célula de sostén que está justamente en la dermis, que es un poquito más aguadita, ¿verdad? Va a tener gran cantidad de lípidos, es decir, va a tener más cantidad de grasa, es decir, más cantidad de retículo endoplásmico liso. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes estén viendo microscopía, el módulo de microbiología, perdón, y ustedes estén viendo las tinciones microscópicas de las bacterias, de los hongos y de todo esto, ustedes van a ver que algunas bacterias se van a ver de un color y otras bacterias se van a ver de otro color. Y yo les digo, miren, cuando ustedes lean un cultivo, les va a decir que es, por ejemplo, se tiñó de color morado intenso. ¿Qué quiere decir eso? Pues la proteína se tiñe de color morado y la grasa se tiñe de color rosa. Si yo veo una célula, ni siquiera sé cómo se llama, pero yo apenas veo algo que dice que es de color rosado, entonces esa célula es lipídica. Esa célula debe ser de algún lado que no necesita tener dureza. Pero si dice que es oscura, tiene que tener algo de sostén. ¿Por qué? Por ejemplo, doctora, pero ¿eso qué tiene que ver con la podología? Hace como 6 meses me llegó una paciente con una quemadura de leche unguial por la utilización de láser para onicomicosis. Una onicolisis que no tenía resolución, la uña levantada, la uña levantada, la uña levantada, y le seguían colocando láser y láser y láser y láser y láser. Hacemos cultivo, sale negativo, ahí no hay hongo. ¿Por qué la uña no está subiendo? Fácil, tomamos un pedacito del lecho, lo vimos por microscopía, lo pintamos, voilà. Lo que vimos fue puras células teñidas, pregunto, teñidas rosadas o moradas. No, morada. Porque la proteína. Estaba un callo completo. Eso era morado completamente. Estaba todo hiperqueratóxico. Yo ni siquiera supe qué tipo de célula era porque no tenemos un microscopio electrónico que me muestre así la... Pero nada más con el color, eso es una quemadura. ¿Cómo se va a pegar una uña ahí si eso es como si fuera abajo un cemento? No se pega. ¿Qué hicimos? Debridamos, le hicimos regeneración con plasma y varias cositas, y hoy en día la muchacha ya lleva la mitad de la uña, ya está pegando. Solo con saber esto, los colores. ¿Ok? Necesitamos estructuras blandas, necesitamos más contenido lipídico, rosadito. Más contenido proteico, dureza, moradito. Doctora, entonces esta bacteria se tiñe a su alrededor de morado. Es una bacteria fuerte, porque debe tener una coraza bastante rígida. Cuando veamos microbiología se van a dar cuenta que hay estructuras así. Okay. La diapositiva. ¿Entendido lo de la organela de retículo? ¿Sí? ¿Cómo se produce la proteína y cómo se produce el lípido? No nos vamos a meter. Porque eso es un proceso bastante fuerte. ¿Ok? Y ahorita no nos interesa hacer. Cuando estemos ya
titulándose como podólogos, agárrense, porque es un año completo viendo esto. Ok, núcleo. ¿Qué es el núcleo? Es esta pelotica que nosotros tenemos aquí, como ustedes ven en la imagen. Color morado. ¿Por qué lo tiñen siempre de morado? Eso es duro, ahí hay mucha proteína. Adentro eso es proteico. ¿Pero qué tiene adentro? ¿Retículo endoplasmático rugoso? No. Ahí hay algo que se llama cromosomas. ¿Se acuerdan en bachillerato que hablaban de la genética, del cromosoma? Que si un negrito se casaba con una blanquita y entonces tenían un hijo café con leche, uno negrito y uno blanquito. ¿Se acuerdan? Los cruces, que si una flor blanca con una roja, entonces salían rosadas, rojas y blancas. O la X. Que si un ojos verdes está con unos ojos café, el último hijo por allá, el quinto, es que va a salir con ojos verdes. Eso lo hace el núcleo. El núcleo es el centro genético. Y es allí donde nosotros vamos a entrar en este núcleo en lo que se denomina vida funcional. Y esa vida funcional es programada. Cuando nosotros nacemos, recuerden lo que vamos, nosotros desde temprano venimos estudiando la vida. Y la vida desde la primera célula, desde que se forma esa primera célula, ese espermatozoide, ya ella tiene un núcleo que le dice, cuando te reproduzcas y formes tejidos, y formes manitos, y formes piecitos, y formes un cuerpo, tú tienes una vida programada. Cada uno de esos tejidos sabe cuándo va a morir, cuándo se va a degenerar, y cuándo va formando cada una de las cosas. Eso ya viene programado. ¿Bien? Si yo tengo mi mamá que es diabética, yo tengo programado que si yo no me cuido, yo voy a ser diabética. Porque eso está ahí. Genéticamente está ahí, en ese núcleo. Si yo tengo un antecedente de ACV con problemas de varices y yo no utilizo medias de compresión, a los 40, 50 años yo puedo tener una insuficiencia venosa con un problema vascular de los miembros inferiores. Porque eso ya está ahí. ¿Por qué tienen que saber ustedes eso? Porque cuando ustedes me estén haciendo un historial clínico y ustedes pregunten, ¿usted sufre alguna enfermedad? No. Ustedes anotan APS, aparentemente sano. Aparentemente sano. ¿Por qué? Porque es que en las partes genéticas hay trae de todo. Y vamos a preguntar, tu mamá de qué sufre, de qué murió, tu papá de qué sufre, de qué murió, en tu familia hay cáncer, en tu familia hay hipertensión, en tu familia hay diabetes. Ah, sí, toda mi familia por parte de papá es diabético. Ah, sí, es que mi papá es hipertenso. Todo eso está ahí. Las degeneraciones en la podología también están allí. ¿Por qué? Porque todas las células tienen su información allí. Incluso malformaciones como por ejemplo el hallux valgus, el juanete, están ahí. No, es que en toda mi familia es juanete. Todo está ahí. Nosotros como personal sanitario debemos saber cuáles son las patologías que son heredables, cuáles son las que son adquiridas o las infecciosas y saber cuáles podemos prevenir de acuerdo a su historial clínico. Y eso ustedes van a aprender. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que existe un núcleo que le dice a cada célula qué es lo que va a hacer, cuándo va a morir y si tiene las condiciones a su alrededor, créanme que para allá va derecho.
Si yo tengo un paciente que lo acaban de diagnosticar diabético, ¿hacia dónde va? Hacia la amputación. Porque es una degeneración progresiva. Va hacia la amputación. Ustedes como auxiliares de podología deben saberlo y vamos a prevenir la amputación. Por el contrario, enfermedades infecciosas, eso no tiene nada que ver con eso. Eso no se hereda. Eso son condiciones externas que infectan al tejido o a la célula. ¿Ok? Y ustedes deben saber cuál es uno y cuál es la otra. Entonces, por acá me pregunta, doctora, ¿pero las malformaciones plantares son o no son genéticas? Depende de cuál. Porque tengo deformaciones, por ejemplo, de hiperkeratosis, que pueden ser por calzado, que pueden ser por la actividad que realizan deportistas, el tipo de calzado. O puede ser que tiene algún tipo de malformaciones propias, como que se le forma un condroma, que es un tumor. Una exoptosis, por ejemplo, de algún hueso. Es diferente. Depende de la naturaleza de la malformación, es su origen. Y hay que saber cuál es. Si es adquirido o es genético. ¿Ok? Y eso hay que saber. Malformaciones como, por ejemplo, ya que hablamos de las plantares, que preguntan allí, callosidades. Ustedes van a ver una clase solo de callosidades y ustedes van a saber todos los factores que están en ella. Llegando a ese punto, aquí, en el centro genético, van a notar lo siguiente, porque eso es lo que ustedes van a ver cuando estemos realizando el historial clínico. Para que una enfermedad se manifieste, para que una condición se manifieste, nosotros tenemos distintos factores. Está el factor predisponente, el factor condicionante y el factor desencadenante. El factor predisponente es toda la información genética que viene aquí. Lo que traigo de mamá y lo que traigo de papá. Si mamá tiene una enfermedad y papá también tiene la misma enfermedad, tengo 50 y 50, lo más probable es que yo la vaya a padecer. ¿Verdad? Eso es predisponente. ¿Por qué? Ya está en mi ADN. El núcleo nace con eso. Mi espermatozoide, que fue el que fecundó ese óvulo y me creó, ya venía con eso. Y eso está ahí. ¿Bien? ¿Cuál es el factor condicionante? Lo que está alrededor cercano de mí. Por ejemplo, ¿quién está alrededor de esa célula? Esta solita que ustedes ven ahí. ¿Quién está alrededor de ella? ¿Quién está alrededor de ella? De la célula completa, no del núcleo. ¿Quién está alrededor de la célula? Afuera. Más células, ¿verdad? La condición es lo del ambiente que está en su entorno directo, al lado. Tiene que ver allí entonces, ¿qué? Cómo se desempeñan los demás tejidos que están alrededor. Cuando estemos viendo patologías, esto se ve mucho, porque puede ser que el núcleo de esa célula venga bien, pero tiene factores condicionantes alrededor que la predisponen a hacer algo. ¿Sí? La condicionan a hacer algo, perdón. La condición. Por ejemplo, mi mamá y mi papá no tienen ninguna enfermedad. No son ni diabéticos, y tienen unos pies bellísimos, son suavecitos los pies de mi mamá y mi papá. Pero yo tengo un pie full de callosidades. Pero es que mi mamá y mi papá, es decir, que yo no tengo factores predisponentes. ¿Cuáles son los factores condicionantes? Lo que está alrededor
de mi piel. Más olor, más olor. Porque hay otras casualidades de la vida. A veces el pulso. Más olor. No sé lo que hay. ¿El mal olor qué? Hay una persona con el micrófono encendido. Porque él dice, yo tengo los principios. Le echamos de todo. Ok. Aquí hay una compañera que pregunta que el mal olor de los pies, si es un factor, me imagino es genético, ¿sí? Ok. Predisponente en tal caso. Ok. Allí nosotros, en ese tipo de patologías, tú tienes que ver los 3 factores. Vamos a hablar de los 3 y después concluimos con tu caso. Vamos a hablar de los 3, para entender bien los 3 y hacemos el ejemplo del mal olor. Perfecto. Entonces, el condicionante es todo lo que tenga la estructura alrededor, o diariamente, directamente, es decir, el calzado, el deporte, el impacto, la biomecánica, todo lo que está allí, la limpieza, lo que condiciona. Y el desencadenante es la cerecita del pastel. Se ponen así, cerecita, ahorita me responden el examen, la cerecita del pastel. ¿Cuál es la cerecita del pastel para que una enfermedad se desarrolle? Que uno lo produce. No, ese sería condicionante. Lo que está afuera. La mala praxis, esas sí son desencadenantes. Esos son desencadenantes. Están afuera, de afuera hacia adentro. El condicionante lo tenemos nosotros y el desencadenante es de afuera hacia adentro. ¿Sí? Cuando ustedes comiencen a darse cuenta de que la genética es importante, sí, pero es que tenemos 3 factores también. Y cada enfermedad que ustedes vayan a identificar, tenemos que revisar los 3 factores. ¿Cuál es tu factor genético? El condicionante, cuáles son tus hábitos, y el desencadenante, que es lo que estás recibiendo tú de afuera. Vamos con el mal olor. La planta de los pies tiene una predisposición a producir glándulas sudoríparas. Eso está en el ADN de la piel, de esas células que forman glándulas y que sudan. Pero si nos vamos a qué es el mal olor, es la producción también de una condición o de un ambiente húmedo, de un calzado cerrado sintético y de la proliferación de microorganismos. Exacto, humedad y microorganismos. Ajá, ¿y los desencadenantes, doctora? ¿De dónde vinieron esas bacterias y esos hongos? Pregunto. Los microorganismos que están produciendo allí. ¿De dónde vinieron? De afuera. Eso vino de afuera. De alguna piscina, de alguna mala praxis, no, eso ya sería condicionante. Estamos hablando de afuera. Es decir, ajá, presto el calzado, presto los instrumentales, me realizan técnicas estéticas sin los cuidados con medidas sanitarias. Esos son desencadenantes. Entonces ya tengo una condición, eso no es una enfermedad, es una condición que es justamente el mal olor de los pies. Yo tengo que buscar los 3. En realidad eso es una condición que tiene 3 grandes factores y tenemos que controlar los 3 como agentes de auxiliares de podología. Señor, ¿usted se realiza técnicas estéticas? Ah, sí, todo. Yo voy cada 15 días. ¿Usted sabe si la persona que lo realiza tiene medidas de bioseguridad? O no, yo no voy para ninguno de los sitios. Ah, no. Y en la casa todos utilizamos la misma toalla. Ah, no, vivimos 10 personas en un mismo baño. Utilizamos todo el mismo baño. No, yo vivo en una residencia
y somos 20 personas en el edificio y hay 2 baños nada más, uno para damas y uno para caballeros. O hay una sola lavadora. O hay una sola lavadora y meten las medias contaminadas. Bueno, eso. Mira, podemos sacar tantas conclusiones que yo, para sacar estos factores y relacionarlos, los que están en el núcleo, los que vienen directamente de la persona, a los que están alrededor de ella, me tardo aproximadamente 40 minutos. Tú eres paciente mío y tu esposo también y sabes que es así. La primera consulta conmigo dura 1 hora y 45, casi 2 horas. La primera consulta conmigo. Y la mitad de la consulta en realidad es historia clínica. Ahí yo le averiguo la vida completa. Y le pregunto de todo. Porque eso es lo que me va a dar las herramientas para ver esto. Para yo saber si es un problema de la célula que necesita un médico o simplemente es un problema de higiene que no necesita especialista, que yo soy la especialista en ese momento como auxiliar de podología y le puedo indicar cuáles son las medidas que debe tomar. Entonces me miran la importancia. No vamos a mandar a una persona con mal olor al dermatólogo. El dermatólogo va a hacer así, ya va. Sí, es muy usual en los niños porque muchos padres no saben que el niño también suda. Los niños están en crecimiento, las glándulas están en crecimiento, hay edades características donde se desarrollan más glándulas y hay niños que sudan mucho, hay niños que sudan menos. De acuerdo a la predisposición que tengan hormonal de las mamás y el papá, pueden desarrollar alzas y bajas hormonales y eso produce también. Eso es, mira, es un mundo maravilloso, pero debemos saber esto. ¿Cómo viene la célula en realidad programada? ¿Qué es lo normal que ella haga? Y si no hace eso, hay que buscar los factores que lo desarrollan. Si tenemos una célula que está programada a tener una piel suavecita en la cara dorsal, que es la parte de arriba del piecito, y yo veo un paciente que en esa zona está áspero, descamativo, ahí está pasando. Porque genéticamente tiene una información y no está realizándose esa información, no se está viendo. Ahí vamos a buscar los factores condicionantes y los factores desencadenantes. ¿Alguna pregunta? Pregunto a ver si por los chicos que están online. ¿Alguna pregunta ustedes, chicos? Acabo de entender por qué no tiene la ciudad. Acabas de entender por qué tu hijo tiene la suya. Mira, el tema de uñas encarnadas, yo me detengo mucho en eso. Porque es que, mira, me atrevo a decir que el 75, si no el 80% de los pacientes que vienen a consulta por uñas encarnadas no tienen uñas encarnadas. Tienen hiperpresión en los laterales, que es otra cosa. No hice eso porque no te... Porque me duelen los laterales. No, uña encarnada es la uña que tiene como genética, que tiene como factor predisponente, que ella crece abierta y ella misma hace una curvatura que se incrusta en los laterales. Es otra cosa. Ese es el pacientico que yo tengo, pacientes de 1 mes de nacido y ya tienen uñas encarnadas. Pero a mí no me vengas a decir, no, toda la vida yo sufro de uñas encarnadas. Sí, desde los 14. Porque esa uña, si es genético, comienza a crecer así al mes. Al día siguiente que nació, la uña comienza a crecer ya enterrada. Si es genético. Desde que nació. Uh-huh. ¿Qué sucede? Uno tiene que saber si el paciente es con factor predisponente, si es genético, o es desencadenante y condicionante. Porque a partir de allí tú realizas o remites al especialista. En esos casos ya es quirúrgico. Ya debemos hacer una quemadura en fenol, por ejemplo, algún tipo de cirugía para que en la raíz ya no siga creciendo así. Si no, toda la vida va a estar en el mismo proceso.
Ve qué bonito, ya entiendo por qué mi hijo está así. Las partes del cuerpo vienen programadas como son. Y el niño de 1 mes que empieza a producir algún tipo de patologías en el pie, es porque viene programado así desde el núcleo. Un viejo ya de 18 años, de 20 años, no me vengan a decir que eso es genético. Eso es condicionante. ¿Qué calzado está utilizando? ¿Qué deporte realiza? ¿Cuál es la actividad diaria? O desencadenante, ¿dónde se desarrolla? ¿Hace natación? ¿Está en piscina? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? ¿Por ahí están preguntando algo? ¿Nada? Sí. Eso es por eso les digo, la onicocriptosis es uno de los temas que yo más me detengo a hablar. ¿Por qué? Porque es que todos lo queremos resolver con un corte lateral. Y ahí vamos a tener al paciente durante 50 años haciendo cortes laterales. Porque es que el paciente no va a mejorar con eso. El corte lateral se hace cuando tú vas a hacer una quemadura de fenol, listo. Cuando vas a hacer una cirugía, listo. De resto tú no me puedes hacer mastectomías de esa manera. Eso lo vamos a ver cuando toque ese. Y vamos a repasar esto porque vamos a saber cuál es la condición de la uña normal y que si el niño, como tu hijo, no lo presentó desde chiquitico, desde meses, ¿desde qué edad? A los 5 meses ya tenía uña encarnada y se le formaba pus y le dolía. Es un bebecito, eso sí. Pero si otra persona a los 20 años que es futbolista me dice que tiene uña encarnada, ya va, porque me estás practicando todos los días fútbol en un deporte que es traumático directo para el pie y no me estás utilizando el zapato correcto, las plantillas correctas ni protectores. Ahí estás teniendo las condiciones y toda la desencadenante para que se forme. Las bailarinas de ballet, las deformaciones son tanto morfológicas de los huesos como de las estructuras. Las uñas, la piel, todo se deforma. ¿Eso viene por el núcleo? No. Eso es condicionante y desencadenante. Te tienes que salir de ballet, ya no puedes ir a tus prácticas y a tu, ¿cómo se dice eso? Las actividades de ballet, pues, las presentaciones. No. Como auxiliares de podología, nosotros vamos a aprender cuáles son las medidas que se van a tomar en este tipo de paciente y les damos alternativas. Tienes que utilizar protectores, hay que hacerte una prótesis de lámina unguial para que no se te parta, para darle más soporte a la uña. Tenemos distintas. No podemos dar alternativas si no sabemos de dónde la enfermedad se desarrolla. ¿Qué nos llevamos hoy de la clase en cuanto a núcleo? Las enfermedades y las condiciones tienen 3 tipos de factores. El predisponente que viene del núcleo son niños, bebecitos. El condicionante, que es lo que la persona hace, cómo come, cómo se baña, cómo todo, lo que la persona hace. Y el desencadenante es su entorno, dónde se baña, qué deporte realiza, si está en contacto con piscinas, todo eso. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, repaso, antes de tener la última imagen. ¿Cuál es el repaso? Nuestra célula tiene bastantes organelas, tiene varias organelas, varias industrias, cada una de ellas tiene una función de acuerdo a la función específica de cada uno. Yo tengo que saber cuál es la función de cada uno para yo saber cuáles organelas o industrias tengo de más. Fácil. Si yo soy una estructura que es dura, mis células van a producir proteínas. Si yo soy una estructura permeable, yo tengo que tener lípidos. Si yo me relaciono con ella, seguramente tengo carbohidratos que me comunican una con la otra. Fácil. Todas tienen un núcleo, es decir, ellos nacen con una información.
Se desarrolla la enfermedad chiquitico, ya esa información venía ahí. Se desarrolla ya en el crecimiento, después de los 10 años, esa información es condicionante o desencadena. Y esto lo vamos a ir trabajando hasta que se gradúe. ¿Ok? ¿Qué hora es? Excelente. Ok. Después de darnos cuenta de ese universo precioso que es la biología, esa única célula que nosotros vemos allí, que como yo les decía, si yo tengo una uña, ustedes me van a ver, no es la uña, ustedes me van a ver las 100.000 células que me están formando. Vamos a trabajar a partir de este momento. Quiero cerrar la clase con lo que va el esquema que vamos a hacer aquí. Este esquema me lo van a hacer en su cuaderno. Bien, vamos a hacer cada una de las estructuras, características de las estructuras, y a partir de esa imagen es que cuando estemos viendo patologías ustedes se van a ir para atrás y van a ver qué es lo normal, para que cuando estemos viendo patologías, si yo vi esto y mira, no es lo normal, entonces ahora tengo esto. Y a partir de ahí es que ustedes sacarán conclusiones y un buen diagnóstico. Bien, eso se llama semiología. Eso lo van a ver ustedes en un módulo completo. ¿Por qué ponen esa cara? Puso la cara así como que, Dios mío. Ok. Ya, ponme la imagen, la de la lámina, por favor. Viendo el universo de la biología, sabiendo que todos los tejidos tienen células determinadas, nos vamos a centrar principalmente en el tejido de la piel, el tejido de la uña. Vamos a colocar aquí. Piel, uña, hueso, vascular, que es de sangre, ¿sí? Muscular y nervioso. ¿Por qué? Y me van a anotar esto, me lo van a anotar en su cuaderno. Porque esto es lo que ustedes van a ver 8 horas al día, 7 días a la semana si me trabajan de lunes a lunes, con 5 o 6 pacientes diarios. Es esto. Ustedes no me van a ver pies. Y a partir de este momento el auxiliar de podología egresado de Podalker no ve pies. Ustedes no ven pies. Eso es mentira. No ven pies. Ustedes me ven un sistema locomotor completo. Que un sistema está formado por diferentes tejidos. No estamos viendo uñas. Estamos viendo la piel que está alrededor, la piel que está debajo, la circulación que está arriba, estamos viendo el hueso, cómo está deformando el pie, estamos viendo todo. Me anotan, esta imagen me la anotan en sus cuadernos ahorita. Tejidos claves en la podología. Piel, uñas, huesos, vascular, muscular, nervioso. Vamos entonces a ver el esquema. Doctora, ¿qué significa eso de que no vamos a ver los pies? Si yo me inscribí en este diplomado, yo quería ver pies. Sí, pero es que tú no me vas a tratar la uña nada más. Tú me vas a tratar los factores que están desarrollando y que están produciendo esa enfermedad. Porque déjenme decirles, por ahí me decía una persona, pero si la idea es que se mantengan contigo y tengan que ir todos los meses contigo, pues déjenme decirle que eso es falso. Si ustedes sacan a esa persona de ese cuadro que tiene 20 años con un hongo, a mí no me dejan en paz el teléfono. Me fui para Mérida cuando me operaron y me estaban volviendo loca por teléfono.
Y lo primero que me decían era, usted no se va a mudar, ¿verdad? Porque ¿cómo yo voy a hacer? Y ya se están curando. Pero es porque el paciente ve eso. El paciente no se va a querer tocar, que le toquen los pies a otra persona, sino ustedes. Porque ustedes dieron un esquema completo de tratamiento y de todas las condiciones que debe tener ese paciente para que la enfermedad no regrese, es decir, preventivo. Van a lograr fidelidad del paciente. Van a lograr una cartera de paciente. Porque yo diría que y vuelve el paciente y sigue la micosis, pero ¿por qué? Una micosis de años y no se cura. No tenemos permitido mandar un antimicótico tomado porque tenemos que trabajar de la mano con un internista. Eso lo tenemos claro, pero ¿por qué no sana la micosis? Es uno de los motivos que yo quiero seguir, que veo esto demasiado amplio y quiero llegar al final, o queremos, me imagino todos llegar al final, porque entonces voy todos los días, voy cada 3 semanas al quiropodista, pero sigo con la onicomicosis. No puede ser. Que estamos buscando una sanación completa de nuestra uña, y para eso hay que profundizar todo lo que usted está dando. Y ese es el punto. Esa es nuestra misión. Esa es la misión. Tratamiento y mejorar en la calidad de vida de por vida. Nosotros no necesitamos personas que estén esclavizadas en un tratamiento de onicomicosis cada 15 días sin resultados. El auxiliar de podología no necesita eso. Para tener pacientes, no. Nosotros necesitamos pacientes que hagan la tarea diaria de sus limpiezas en casita, de su buena higiene y de todo lo que ustedes como auxiliares de podología le van a recomendar, y ellos van a regresar con ustedes una vez al mes. Y detrás de eso le van a traer a la mamá, a la papá, al vecino. ¿Ok? Entonces, como conclusión, los tejidos que nosotros vamos a enfatizar como auxiliares de podología son la piel, la uña, el hueso, vascular, muscular y nervioso. ¿Qué quiere decir eso? Ay, Dios. A ver si me sale bonito. Esto es un piecito, ¿verdad? No se burlen. No se burlen de mi piecito. Ok, ese es un piecito. Este es el piecito del paciente. Ernesto dice, ese es el mío. Bueno, ese es el piecito de Ernesto. ¿Verdad? Ernesto llega a la consulta. Me dice, doctora, yo quiero que me revise. O ya ustedes están graduados y dice, Constanza, quiero que me revise. Y de repente el pie de Ernesto tiene esta uña levantada hasta aquí, tiene una onicolisis, todo esto es levantado. ¿Sí? Mira, doctora, Constanza, yo vengo con usted, porque como usted se graduó en el Centro Podológico Podalquer, ¿verdad? Y dicen que son excelentes esos profesionales que se gradúan. Vine con usted porque llevo 15 años con esa uña levantada en ese lateral. Y me he puesto de todo. Terbinafina en gotas, me he colocado ketoconazol en crema, me pusieron láser hace 6 meses, una sesión semanal. Y la uña sigue despegada ya. ¿Qué va a hacer Constanza con ese piecito de Ernesto? Ustedes van a agarrar su chuletica de su propedéutico, que de ser posible en su gabinete de trabajo, hasta pueden hacer un cuadrito bien bonito. Y ahí lo ponen, que todos los días lo recuerden.
y se van a acordar de la clase de la doctora el primer día que inicié como profesional de auxiliar de podología, en donde quedamos en la conclusión de que los tejidos que íbamos a estar o a dar más importancia en podología era la piel, la uña, el hueso, vascular, muscular y nervioso, para cualquier patología o cualquier condición. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que revisar cada uno de esos tejidos cómo están, porque ese piecito está así. Entonces, ¿ustedes me van a ver el piecito de Ernesto así? No. Ustedes van a imaginarse, porque recuerden que les dije que la biología es imaginación. Ustedes se van a imaginar esta uña, vamos a ponerla aquí en grande, esta es la uña vista lateral, ¿verdad? Ustedes se van a imaginar la uña con sus células planas, porque es una estructura sólida. ¿Qué tiene? Queratina, proteína, exacto. Con un lecho que es piel, que tiene vasos sanguíneos también, y es piel. Y que esto tiene unos vasos sanguíneos que vienen aquí y alimentan ese piso. Pero que abajo hay un hueso, y que este hueso está deformado. Pero si el hueso está deformado y están los músculos, ¿qué pasa? Los músculos también están deformados. Piel, uña, hueso, vascular, muscular, nervioso, dice Ernesto. Mira, Constanza. Yo trabajo con la doctora 10 horas al día y termino en mi casa que yo no aguanto los pies. No puedo. No soporto el dolor de pies. Está el componente nervioso. ¿Por qué? Porque es que vienen nervios que están aquí. Entonces, ¿ustedes me van a ver el pie de Ernesto? No. Ustedes me van a ver son las células que forman la uña, las células que forman las 3 capas de la piel, las células que me forman hueso, las células que me forman vaso y las células que están formando nervios. Eso es lo que ustedes me van a ver. Eso es lo que ustedes van a evaluar como auxiliares de podología. Y después van a sacar una conclusión a cuál especialista, si lo requiere, lo envíe. Hay unos que no requieren que los envíe. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? Chicos, los que están vía online, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Están calladitos. No me gusta cuando se quedan calladitos. ¿Qué pasa con la onicólisis? Y me acabo de acordar ahorita cuando tengo la opción De realizar el...